Hola, en este video les quiero enseñar cómo podemos pasar de un sonido a otro en Reason desde nuestro celular. Es una aplicación gratuita llamada MIDI Controller. Como están viendo en pantalla, es de Volcano Móvil, es gratuita, también tiene una versión de pago, pero en esta ocasión vamos a hacer todo el ejemplo con la versión gratuita. ¿Qué es lo que pasa casi siempre con nosotros los tecladistas? Cuando utilizamos Reason en vivo, necesitamos utilizar más de un sonido, ¿sí? Entonces casi siempre lo que se hace es utilizar una tecla del teclado, en especial de las teclas superiores o inferiores, para darle siguiente sonido o anterior sonido. Lo que quiero enseñar esta opción es cómo desde un celular podemos programar tres funciones MIDI. Una para irnos al sonido anterior y la otra para ir al sonido siguiente, ¿sí? Y manipular el volumen, el máster de todo nuestro proyecto en Reason. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es un cover que hacemos en la banda en la que toco de After Forever. Entonces, primero va un sintetizador. Después me paso a unas campanitas. Después a un string. Y después a un combo de un coro con las campanitas. Y me voy a volver al string. Y puedo manipular el volumen. Como les comentaba ahorita, estando en vivo, no tener que irme hasta el computador o en la interfaz, lo puedo hacer desde el celular. Ejemplo, va. Entonces, ¿cómo vamos a programar nuestra aplicación en Android? Bueno, entonces teniendo nuestro celular, vamos a conectar el cable USB del celular a nuestro computador. Recuerden que este tutorial es con celulares con sistema operativo Android. Cuando conectamos, casi siempre los celulares da la primera opción es de compartir datos por USB. Entonces, dependiendo del celular, me sale una notificación sobre lo que está pasando con el cable USB. Dice cargando dispositivo mediante USB, presiona para ver más opciones. Oprimo y elijo la opción que dice MIDI. Después de que elegimos la opción MIDI, ya nos devolvemos y vamos a abrir nuestra aplicación MIDI Control, que ya previamente descargamos, y en la descripción del video está el link de descarga. Lo primero que voy a hacer es solo tener dos botones y el fader para el volumen. Entonces voy al lapicito que está en la parte superior derecha, en la tercera opción de izquierda a derecha, oprimo, y aquí le voy a decir que solo quiero dos botones y una sola hilera. Salgo y ya tenemos nuestros dos botones y el fader. Ahora le vamos a poner un poco de color. Ahora con la segunda opción de izquierda a derecha, oprimo sobre, por ejemplo, este va a ser el botón de previo. Entonces yo para identificarlo rápidamente en vivo voy a decir que va a ser amarillo. Y oprimo sobre el botón que va a ser el siguiente sonido. Oprimo y elijo que va a ser este rojo, ¿sí? O un color más distintivo. Este verde no se ve muy parecido. Démoslo en este moradito. Y que el fader, vamos a oprimir sobre el fader, va a ser, no sé, vamos a decir que va a ser azul. Listo, después de que terminamos eso, damos en la X, ya estamos teniendo un poco más de estilo. Volvemos al lápiz, oprimimos sobre el botón, por ejemplo, el que va a ser previo, y aquí dice nombre botón, button name, perdón que mi inglés es súper malo, entonces yo le voy a poner previo, digo listo, me devuelvo, ahí está, ahí dice previo, oprimo sobre el botón que va a ser el siguiente y escribo siguiente.
¿Listo? Y ahora sobre el fader, y le voy a decir que va a ser master. Ya tengo previo, siguiente y master. Oprimo en la X para ahora sí entrar en el modo de operación. Bueno, entonces aquí tengo previo, siguiente y el volumen master. Entonces volvemos al lapicito de la parte superior derecha. Oprimimos, por ejemplo, en el botón que dice previo. Por default nos está diciendo que va a dar una orden de nota, ¿sí? Por un canal y va a dar la nota, ¿sí? Pero para lo que vamos a hacer queremos que este botón es un control change. Bueno, cambio de control, perdón mi inglés. Bueno, entonces elegimos donde dice CC después de notas. Elegimos. A mí me gusta dejarlo en el canal 16 y elijo uno de estos valores. Yo prefiero elegir uno después del 100 y que esté indefinido. Entonces voy a elegir el 110. No hago más. Me devuelvo. Elijo el botón de siguiente. Lo mismo está en nota. Me voy a CC. Oprimo en CC. Elijo el canal 16. Lo mismo elijo algo indefinido. Voy a poner, por ejemplo, el 113. Me devuelvo. Al máster ya dejémoslo así, ya está haciendo un control, un cambio de control en cuanto a instrucciones, a valores, que ya está por defecto, que es el tipo 7, que es el main en un software o en un equipo. Esa es la instrucción MIDI para manipular el main. Está en el canal 10, no lo voy a manejar. Bueno, sí, cambiémoslo porque a ver si me lo permite cambiar, sí. En el canal 10, dejémoslo también en el 16, a ver si todo nos funciona. Me devuelvo y X, ya tendría lista mi plataforma para manipular en Reason. Bueno, ahora vamos a abrir Reason. Bueno, ya teniendo nuestro Reason abierto, entonces tenemos que primero ver que reconozca nuestro celular como un controlador MIDI. Entonces, para eso vamos a ir a la segunda opción de izquierda a derecha que dice Edit y vamos a ir hasta Preferencias. Elegimos donde dice Keyboard y Control, o sea, y superficies de control. La tercera opción de arriba hacia abajo. Ahora se nos abre este nuevo menú y vamos a oprimir donde dice Add. Aquí oprimimos. En la primera opción donde nos dice la marca, vamos a desplegar y elegimos donde dice Other o otros. Entonces, al oprimir en Find, oprimimos cualquiera de las teclas en el celular de las que creamos en la aplicación. Ahí ya nos está reconociendo el celular. Nuevamente nos lo está reconociendo y oprimimos donde dice Choose. Y listo. Y yo para ser más organizado, ahí yo le puedo cambiar el nombre. Donde está en azul, yo le voy a escribir Nokia, que es la marca de mi celular. Le doy OK. Y cierro esa ventana. Listo, perfecto. Entonces ya tengo dos controladores. Tengo el controlador pues con el que manipulo las notas de mi teclado y el celular que me va a dar las funciones de cambio, de ir adelante y atrás en mi mezclador de sonidos. Entonces, ahora solo falta asignar esas funciones en Reason desde nuestro celular. Entonces, vamos a ir en la parte superior donde dice Option, Additional Remote Overdrive, o sea, como instrucciones adicionales. Vamos a ir, que es la quinta opción de arriba hacia abajo. La elegimos. Bueno, entonces elegimos donde dice Target Previous Track. Oprimimos donde dice Edit. Vamos a oprimir, perdón, vamos a seleccionar, ¿sí?
donde dice Learn Form Control. Bueno, o sea, que lea el impulso o la entrada del controlador. Entonces, lo chuleamos, palomeamos, elegimos. Y ahora voy a oprimir la tecla, o sea, lo que creamos en nuestro celular para que seleccione esa opción. Entonces voy a oprimir donde dice previo. Perfecto, ya no lo reconoció. Después de que reconoció, le vamos a dar OK. Ahora vamos a la instrucción de siguiente. Entonces es donde dice Target Next Track. Oprimimos sobre esa opción y lo mismo, Edit. Como vemos ya está seleccionado donde dice leer desde la superficie control. Lear from Control Surface Input. Ya está seleccionado. Recuerden que si no está seleccionado, lo debemos seleccionar. Ahora oprimimos en nuestro botón de siguiente para que lo elija. Listo, perfecto. Vuelvo y oprimo si quiero. Ahí está. Y le doy OK. Y cierro esa ventana. Ahora abrimos el rack de efectos en Reason. Yo tengo acá en mi botón de Master. Le voy a dar clic derecho y elijo donde dice Edit Remote Overdrive Mapping. Bueno, oprimo en esa opción y muevo mi fader en el celular. Listo, ahí lo está reconociendo. Lo está reconociendo. Le doy OK. La idea es que ese fader se mueva cuando lo movemos en el celular. Listo, perfecto. Y bueno, vamos a probar que se haya quedado bien. Entonces, oprimimos botón siguiente, pasa al siguiente sonido, siguiente, oprimimos nuevamente siguiente, siguiente. Me devuelvo. Perfecto. Y eso es lo que debemos hacer para poder cambiar sonidos, o sea, entre previo y siguiente en Reason desde nuestro celular y poder tener libre nuestro controlador. Hay controladores que permiten asignar, yo lo sé, que permiten asignar un fader para el volumen. Hay controladores que permiten o sintetizadores que permiten asignar sonidos directamente a botones en ese controlador y sintetizador. Pero es que eso depende de cada marca, cada modelo, y no todas las personas no tenemos ese tipo de sintetizadores o controladores. Entonces, con esta solución sencilla y gratuita, creo que nos podemos hacer más fácil la vida a los que tocamos en vivo y necesitamos estar cambiando de efectos durante un tema, varios efectos en un tema. Espero les haya gustado, ojalá se suscriban al canal. El próximo video voy a hacer cómo asignar los cambios de sonido en el sintetizador Roland Juno DS. Y bueno, y si logro conseguir prestado un par de controladores MIDI, voy a ver cómo se puede asignar botones en esos controladores como de manera más genérica. Muchas gracias, espero les haya gustado este video.